Hola amiguitos y amiguitas, muchas gracias por seguirnos acompañando en estos devocionales para aprender acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Te acuerdas que te había comentado que Jesús es un nombre, pero tiene muchos atributos? Estos atributos son características, son, em, no son nombres, quiero aclararte eso, no son nombres, son características, virtudes, maravillas que describen a Jesús todo lo que Él es como Dios, como Señor. Y entonces, por ejemplo, el día de hoy vamos a ver que nuestro Señor Jesús es Cristo. Seguramente tú has escuchado este atributo. A veces aparece compuesto y dicen Jesucristo. Por ejemplo, lo encontramos en la Biblia en algunos pasajes que vamos a ver el día de hoy. Pero quiero contarte algo muy triste. Algo que realmente entristece el corazón, no solamente de mí, sino también el corazón de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque hay falsos maestros. ¿Y sabes qué hace un falso maestro? Enseña falsas doctrinas o nos dice falsas enseñanzas. Te voy a platicar un poquito acerca de lo que dice la Biblia sobre estos falsos maestros. Fíjate, dice, hay personas que no tienen a Dios, no tienen a Dios en su corazón. ¿Y sabes qué ha pasado? Dice, se han infiltrado en sus iglesias. Cuidado, amiguito. Esto lo dice aquí en Judas 1:4. Observa bien. Dice que hay falsos maestros y nos dan falsas enseñanzas. ¿En dónde están? Dice que se han infiltrado. Infiltrar quiere decir que se han metido sigilosamente, o sea, sin hacer ruido. Como cuando hay, por ejemplo, en tu casa el techo y tú empiezas a ver en algunas ocasiones, espero que no suceda así, como que el techo se empieza a poner amarillo. ¿Sabes por qué? Porque el agua se está filtrando. Quiere decir que se está metiendo sin que nos demos cuenta. Y eso es lo que sucede en muchas iglesias. Se infiltran, se introducen esos falsos maestros y ve lo que nos enseñan, que la gracia de Dios nos va a perdonar todo lo que hagamos. Es cierto que ya nos perdonó, pero también acuérdate que la Biblia dice que Dios es santo y además dice que Dios nos ama. Claro que sí, pero también dice que Dios al que ama corrige o disciplina. Y eso no nos los enseñan los falsos maestros, solamente nos dicen que Dios nos quiere mucho, que Dios nos ama mucho y que no hay problema cómo te portes, porque Él de todas maneras te va a perdonar. Cuidado, amiguitos. Fíjate, dice, diciendo esos falsos maestros que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral, o sea, vivir como nosotros queramos, al fin que Dios nos va a perdonar todo. Cuidado, amiguitos, ¿saben qué es lo que están haciendo estos falsos maestros? Fíjate en la parte final de este versículo. Han negado a Jesucristo. Con esas enseñanzas están negando a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dice, nuestro único dueño y Señor. ¿Te acuerdas que ya habíamos visto que Jesús es el Señor? Y eso significa que Él es Dios. Por ejemplo, vimos que Él sacó a su pueblo de Egipto. Y ahora estamos viendo que Jesús también es el Cristo, acuérdate. Pero a pesar de que hay dolor en el corazón de Dios y dolor en el corazón de muchos hermanos como yo, que nos entristecemos por estas falsas enseñanzas, te voy a dar una buena noticia. Jesús revela sus secretos y revela sus atributos a unas personas muy importantes. A ti que me estás escuchando. Fíjate lo que dice en Mateo 11:25. En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos
Y fíjate a quién se las reveló. Se las revelaste a los niños. Así es, amiguitos. Dios revela cosas maravillosas que nadie conoce, ni aun los sabios, y se las revela a los niños, como tú que me estás escuchando. Pero, ¿qué es lo que nos revela Dios? Bueno, fíjate lo que nos dice Romanos 9:5 y ahora me vas a entender por qué esos falsos maestros niegan que Jesús sea Cristo. Fíjate por qué, amiguito. Dice Abraham, Isaac, Jacob, son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita. Ya sabemos eso. ¿Te acuerdas que él nació en Judea, en Belén? ¿Sale? Pero fíjate, dice, y él es Dios. O sea, Cristo es Dios. ¿Estás observando eso, amiguita y amiguito que me están escuchando? Él es Dios. Y fíjate lo que hace. Reina sobre todas las cosas. Y además dice, es digno de eterna alabanza. Eterna. O sea, desde antes de la fundación del mundo, durante todo este tiempo y por toda la eternidad hasta que se acabe el mundo. Desde siempre y para siempre. ¿Te estás dando cuenta? Nosotros hemos aprendido que solamente Dios es digno de eterna alabanza. Bueno, pues Cristo es Dios y Jesús es Cristo. Ya lo vimos aquí en Judas 1:4, Jesús, Cristo o Jesucristo. Lo estamos viendo en Romanos 9:5. Ese Cristo es el Señor. Ese Cristo es Dios y además reina, o sea, es un rey. ¿Te acuerdas que dicen la palabra también en Apocalipsis, por ejemplo, que Jesús es rey de reyes, señor de señores y Dios de dioses? Reina sobre todas las cosas y por eso es digno de eterna alabanza. Amiguito, quiero felicitarte. ¿Sabes por qué? Porque Dios te escogió a ti que estás escuchando su bendita palabra, esta palabra que vimos en Mateo 11:25, y Él te está enseñando algo bien importante. Jesús es Cristo y Cristo es Dios, a pesar de las falsas enseñanzas de esos maestros que nos enseñan cosas mentirosas, cosas que ofenden a Dios. Te invito a que le demos gracias a nuestro Señor Jesús porque Él nos ha revelado estas maravillas acerca de sus atributos. Jesús es Cristo y Cristo es Dios. Hasta la vista, amiguitos, y que el Señor Jesús los bendiga. Excelente día.